Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué tal, profe? Yo soy Lourdes del Valle. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Y yo soy la profesora Ana Rodas. Hoy vamos a agradecerle a Dios por este lindo día y por nuestra salud y por poder desarrollar nuestra clase hoy, ¿verdad? Por permitirnos estar nuevamente todos juntos para compartir un día más de estudio. Vamos a estar estudiando, profe, en el área de ciencias sociales. Así mismo. Nuestro tema del día de hoy va a ser concepto de negociación, práctica de la negociación en la solución de los problemas interpersonales. Vamos a estar tratando sobre el tema de conflictos. Muy bien. Sí. En la clase anterior, por ejemplo, estábamos viendo sobre comunicaciones interpersonales, la importancia de comunicarnos. Y para comenzar, la profe nos tiene una pequeña lectura sobre una historia que ocurrió en la antigüedad. Así mismo. Le voy a estar presentando una imagen que ustedes ven ahí, como pueden ver. Es sobre un conflicto y trata sobre el rey Salomón. Le voy a estar leyendo. El rey Salomón tuvo fama de ser muy acertado y justo en sus decisiones. Cuenta la historia que en cierta ocasión dos mujeres se disputaban la maternidad de un niño. Consultado al rey, ordenó que se partiera a la criatura en dos y a cada una de las supuestas madres se le entregara una mitad. Ante semejante propuesta equitativa y cruel, una de las mujeres renunció voluntariamente a su derecho, de lo cual el rey, con lógica elemental, dedujo sin titubear que la renunciante tenía que ser la verdadera madre, y en consecuencia ordenó que se le entregara al niño. Muy bien. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió, ¿verdad? Hubo un conflicto sobre donde dos madres disputaban sobre un bebé, ¿verdad? Entonces el rey ordenó cruelmente que se le partiera a la criatura por la mitad para que sea equitativo, ¿verdad? Entonces se puede ver ahí en esta imagen que la verdadera madre renunció a la criatura. Entonces el rey dedujo prácticamente que esa sería la madre, ¿verdad? Que ella sería la madre y le entregó eh, al bebé. Muy Luego de bien. analizar la situación, el rey Salomón entonces toma la mejor decisión, porque cuando la madre renuncia al hijo porque no quiere que se divida en dos, Sí. entonces él decide que esa mujer es la verdadera madre. Sí, Luego de así mismo. analizar toda la situación, tomó la decisión. Una buena decisión que fue la correcta, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a nuestro tema principal. Que es el conflicto. Es una lucha batallada o pelea, confrontamiento, divergencia o incompatibilidad, un desacuerdo de ideas o intereses entre personas. Entonces, ¿qué es un conflicto? Nos dice que es una batalla o una lucha entre ambas personas, ¿verdad? Suele ser, más bien solemos entender que un conflicto es un desacuerdo que existen entre dos personas, Entre dos personas. ya sea entre compañeros, entre los padres o entre amigos también. Sí, suele surgir, ¿verdad? Sí. Y tenemos las habilidades sociales que necesitamos para resolver conflictos. Tenemos tres, que son los pensamientos, que son cómo nosotros pensamos y cómo actuamos ante una situación. Porque primeramente debemos analizar cuando tenemos un conflicto. Afectividades, que serían las emociones. Hay que saber controlar nuestras emociones. No hay que enojarse mucho o reaccionar de forma violenta. Luego tenemos las actitudes, que es nuestra forma de actuar ante un conflicto. Muy bien. Luego también tenemos lo que son consejos de actitudes que previenen conflictos. Algunos de ellos pueden ser dar o recibir elogios, expresar desacuerdo sin hacer enojar a los demás, aprender a decir que no ante algunos pedidos que no deseas satisfacer. Son actitudes que nosotros como personas o ya sea entre compañeros que tenemos que tener. Por ejemplo, no, por decir no, no estamos actuando mal, ¿verdad? Es una responsabilidad de cada uno De cada uno. el saber cómo actuar de buena manera.
para resolver un conflicto. Sí, exactamente. Muy bien, compañeros. Ahora tenemos consejos de pensamiento que previenen conflictos. Nos dice, reconocer cuando comienzan los problemas. Tenemos que reconocer cuando se comienza un problema, ¿verdad? Si nosotros estamos errando, si nos estamos equivocando, tenemos que reconocer, ¿verdad? Entender a la otra persona. Tenemos que entender a la otra persona. Si tiene su punto de vista, está bien, ¿verdad? Esclarecer el verdadero problema. ¿Cuál fue el verdadero problema? ¿Por qué surgió el conflicto, verdad? Autocontrolarse y pensar antes de reaccionar. Es decir, que tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. Tenemos que controlarnos, ¿verdad? No solamente actuar y decir las cosas por decir o actuar de mala manera, ¿verdad? Tenemos que pensar bien para actuar. No solo actuar de forma impulsiva. Sí. Hay que buscar siempre la mejor manera, profe, de evitar los conflictos. Sí. Tenemos algunas estrategias de resolución de conflictos. Tenemos 4 en este caso, que es la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. La negociación ocurre más bien a través de una comunicación entre 2 personas. La mediación ya sería, profe, cuando 2 alumnos, 2 compañeros, por ejemplo, tienen un conflicto por alguna situación, entonces interviene el docente para mediar y buscar una solución. Entonces, al problema. Participa ya una tercera persona. Luego tenemos la conciliación, en donde ya es algo más formal, ¿verdad? Cuando participa ya una autoridad. Igualmente el arbitraje ya es algo más, se llega a instancias mayores. Cuando hay un árbitro. Vamos a pasar al siguiente tema, que es negociación. La negociación es la acción y afecto de negociar. La negociación supone un proceso de diálogo entre 2 o más personas o partes entre las cuales se ha justificado un conflicto. Por lo general, motivado a que las partes involucradas tienen algunos intereses en común y otros opuestos. ¿Qué nos dice que es la negociación? Cuando ambas partes llegan a un acuerdo, ¿verdad? Cuando tienen algo en común, un interés en común. El objetivo de una negociación es lograr un acuerdo que resulte satisfactorio para ambas partes, ¿verdad? Esa es la negociación. Muy importante, profe, porque sabemos que cuando hay un conflicto tenemos que buscar una solución. ¿Cuál sería esa solución? La negociación. A través de la negociación, que es su objetivo principal, vemos que es lograr un acuerdo entre las partes involucradas. Sí. Y hasta aquí nuestra información. Vamos a ir con las siguientes actividades que ustedes van a realizar en compañía de sus padres, de algún familiar, hermanos o alguien que les pueda ayudar. Muy bien. Aquí tenemos el primer ejercicio que nos dice: completo el cuadro con las estrategias de resolución de. Elijo cuál utilizaría en caso que debo medir ante un conflicto y escribo del por qué. Allí nosotros ya le estuvimos leyendo todo ya, esa parte, ¿verdad? Estrategias de resolución del conflicto. Allí ustedes van a estar eligiendo 2 y van a escribir del por qué eligieron, ¿verdad? Teníamos que eran 4. Podía ser mediación, conciliación, arbitraje y había uno más. Y ustedes van a elegir uno de ellos para colocar allí y poner el por qué. Exactamente. La segunda actividad nos dice: explico el concepto de la negociación como estrategia de resolución de conflictos y cuál es el objetivo principal de la misma. Van a escribir el concepto y su objetivo aquí. El tercer ejercicio nos dice: marco con una X la casilla correspondiente según la frecuencia en que manifiesto las siguientes actitudes. Aquí, como puede ver, están las actitudes y van a marcar con una X
si es siempre, a veces o nunca. El primer punto, doy elogios. Ustedes van a saber si poner siempre, a veces o nunca, ¿verdad? Agradezco al recibir elogios y nosotros agradecemos, ¿verdad? Ustedes van a saber, ¿verdad? Sus actitudes. Tenemos la actividad número 4. Leemos el siguiente caso y luego lo resolvemos con mi familia. 2 hermanas discuten por una manzana. Ambas quieren comer la fruta. Como que no llegaron a un acuerdo sobre quién tendrá la manzana, entonces recurren a la madre. ¿Qué debe hacer la madre ante la situación acontecida? ¿Dar la manzana a la hermana mayor o dar la manzana a la hermana menor? O en todo caso, partir la manzana. De acuerdo a esta situación, a este caso, vamos a responder estas preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es el conflicto producido? ¿Por qué se formó el conflicto? Por la manzana, ¿verdad? Sí, luego tenemos, estaría bien utilizar la autoridad o la fuerza por alguna de las partes en conflicto, porque bien sabemos que nunca no hay que usar la fuerza, hay que buscar la comunicación para resolver cualquier conflicto. Exactamente. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué interesa el punto de vista del otro, tanto de la hermana como de la otra, para la resolución del conflicto? Tenemos que saber ambas partes qué dicen sus opiniones, ¿verdad? Para responder esta pregunta. ¿Por qué no se puede resolver el problema satisfactoriamente sin considerar el punto de vista del otro? Siempre hay que analizar la cuestión del por qué se produjo el conflicto, por ejemplo. Saber de los dos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si una de las partes queda satisfecha y la otra no? Y por último tenemos la pregunta, ¿cómo crees que se resolvería el conflicto? Ustedes van a volver a leer el material y van a resolver con ayuda de algún familiar. Así mismo. Bueno, y para concluir, por ejemplo, ¿qué son las negociaciones? ¿Cuáles son las estrategias? Teníamos que son 4. Sí. La negociación, mediación, arbitraje y otro más, profe. Sí, que era el conflicto, ¿verdad? Sí, y analizamos, pueden conversar con sus padres de la importancia de lo que es analizar el conflicto y llegar a una negociación. A un Porque siempre acuerdo. es bueno buscar, profe, una comunicación. A un acuerdo justo, ¿verdad? Sí, así mismo. Muy bien. Y así termina nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y esto es todo por hoy. Así mismo, profe, no se olviden de usar tapaboca y de cuidarse para no contagiarse del coronavirus. Que tengan un buen día. Muy bien. Chao, chao.